Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Hoy vamos a estar conversando sobre la sexualidad en la carta natal, en particular sobre dos aspectos diferenciados de la carta natal que podemos asociar respectivamente a la casa 5 y a la casa 8 y que podemos entender como el juego y el peligro. El juego que lo vincularíamos a la casa 5 y el peligro que lo vinculamos a la casa 8. ¿A qué me refiero con esto? Primero vamos a tratar de aclarar cuáles son estos dos aspectos de la sexualidad. Cuando hablamos de la sexualidad como juego, estamos hablando de la aproximación descomplicada, de la aproximación juguetona, donde la sexualidad se ve como juego, como celebración de la vida, como disfrute, y donde se puede vincular a cualquier otra actividad mediante la cual se libera la energía del individuo. En ese sentido, la sexualidad de casa 5 puede tener un cierto parentesco, incluso con una actividad deportiva. En cambio, la sexualidad de la casa 8, o esa sexualidad que llamo asociada al peligro, la sexualidad peligrosa, es esa sexualidad que está emocionalmente cargada. Es la sexualidad como experiencia que me compromete desde el punto de vista emocional y que precisamente por eso me moviliza interiormente tiene el potencial para transformarme. Es decir, es la sexualidad como rito iniciático, es la sexualidad como misterio, es la sexualidad como adentrarse en una exploración dentro de lo invisible, de lo oscuro, de lo oculto. O sea, es la exploración de lo oculto. En ese sentido, es la sexualidad como puesta a prueba de los tabúes que pueden existir en la persona. En cambio, la sexualidad de la casa 5 es la sexualidad en la cual hay como decía, una liberación gozosa de energía y la dimensión emocional no es predominante, no es protagónica. Por supuesto que como todas las cosas, como todas las experiencias humanas, difícilmente encontramos cualquiera de estos dos aspectos en estado puro. Lo esperable, lo natural, es que todos nosotros seamos capaces de experimentar ambos tipos de sexualidad. Pero la estructura de la carta nos va a hablar de cómo el centro de gravedad de la persona se puede mover más hacia esa sexualidad juguetona o esa sexualidad peligrosa, densa, emocionalmente retadora. Esa también sería otra manera de verlo. La sexualidad de la casa 5 representa un reto físico, mientras que la sexualidad de la casa 8 representa un reto emocional. En ambos casos hay un reto, pero es muy distinto el reto emocional de la casa 8 que el reto físico de la casa 5. Bien, eh, podemos quizás precisar mejor a través de los dos personajes que elegí para ilustrar el contraste, ¿no? Estas dos chicas que coloqué por acá, vamos a aumentar un momento el tamaño de la imagen. Ajá, por una parte tenemos a Valérie Perrin, que no sé si la ubican, es la que trabajaba como novia del ex Luthor en Superman 2. Si recuerdan Superman 2, aquella novia del ex Luthor extremadamente voluptuosa, bueno, esa era Valérie Perrin. Pero no era su primera aparición cine, ¿no? Ella comienza como trabajando en espectáculos de Las Vegas, ¿no? En esos shows de Las Vegas, después pasa al cine y una de las cosas que las caracterizó es que, bueno,
el número de amores es enorme, ¿no? La cantidad de romances en su vida realmente se sale de lo común. Y en general, bueno, posó para varias revistas como Playboy y High Society. Es decir, el tema de ser un sex symbol es algo que ella asumió totalmente y de una forma, como digo, muy lúdica, muy juguetona. En Playboy, en esa revista de Playboy del año 1981, donde ella estuvo en la portada, que fue precisamente después de que salió Superman 2, en esa revista la calificaban como uno de los espíritus más libres de Hollywood. La llamaban así, uno de los espíritus más libres de Hollywood. Y hay cantidad de fotos de ella coqueteándole a Jack Nicholson, coqueteándole a Jim Hackman, coqueteándole a este personaje Donner, no recuerdo ahorita el nombre, Richard Donner, creo que es el director de la película Superman 2. O sea, ese tema de coquetear libremente con un personaje, con otro, y como digo, tener, bueno, cualquier cantidad de amores sin complicarse la vida por eso, como digo, esa actitud despreocupada, descomplicada, sería lo que estaría caracterizando al personaje. Por otra parte, como contraste, tendríamos a esta otra chica, a Marlene Moreau, que es una vedette francesa que desde que se inició, desde que comenzó su carrera, estuvo como muy ligada también al tema de la sexualidad, pero de una forma, digamos, como más densa. O sea, por ejemplo, en un momento intentó lanzarse a un cargo de elección popular en Francia y parte de las promesas electorales incluía, por ejemplo, la repartición de preservativos. En los shows de entrevista que en algún momento condujo, le gustaba especialmente introducir cualquier tema controversial dentro de lo sexual. Ella misma en algún momento se declara bisexual en un instante, recuerden que de esto hace ya unos cuantos años, donde eso podía tener todavía una cierta connotación de escándalo, ¿no? Y en general, digamos que hay esa imagen de la sexualidad ligada a lo transgresor, o sea, el punto es ese, o sea, en el vínculo con la sexualidad que establece Marlene Moreau está el jugar con el aspecto transgresor de la sexualidad como algo que de alguna manera está buscando romper un tabú, presionar sobre los factores que establecen límites dentro de la sociedad, ¿no? Empujar esas barreras sociales que de alguna manera establecen limitaciones a la sexualidad. Luchar contra los tabúes sería una manera de entenderlo. Digamos que en el caso de Valérie Perrin, simplemente los tabúes no existen. O sea, digamos que no hay un tema de complicarse la vida con el concepto de tabú, sino simplemente pasar de largo de ese concepto. Mientras que en el caso de Moreau, una vocación de cargar emocionalmente, de otorgarle densidad a lo que sería esa dimensión de lo sexual. Por eso, digamos, por este contraste, es que resulta claro que en ellas dos, existe ese desplazamiento del centro de gravedad del que hablaba antes. En el caso de Valérie Perrin, más hacia el tema de la sexualidad juguetona, en el caso de Moreau, más hacia el tema de la sexualidad peligrosa. En el caso de Moreau, para que quede más claro, simplemente para que quede más claro, les voy a poner una imagen de un clip eh, que es, o sea, o mejor dicho, un segmento, voy a dejar correr el clic por un momento,
que fue de donde saqué el fotograma que les estaba mostrando, ese con la serpiente. Aquí la vemos, ¿no? Fíjense, ¿no? Cargada por un grupo de hombres, ella sentada en una especie de trono. Y como pueden ver, jugando con una serpiente, ¿no? Es tal cual la identificación de la sexualidad y de la mujer, como portadora de esa sexualidad, con esa serpiente primordial, esa serpiente que en el oriente es la Kundalini y que en occidente es la serpiente tentadora, ¿no? Del jardín del Edén, ¿no? La serpiente que le ofrece la manzana a Eva. Y cuando vemos el clic en su totalidad, bueno, continuamente está ese juego de la carga agresiva, ¿verdad? Ahí por ejemplo, está haciendo el amago de lanzar la serpiente hacia el público, ¿no? Y a medida que va avanzando el show, camina entre el público y le acerca la serpiente a la gente, en fin, ¿no? En fin, o sea, creo que está claro cómo en este clic aparece esa imagen de la sexualidad peligrosa de la que vengo hablando. Entonces vamos a ver un momento las cartas natales de ellas dos, sin entrar en mucho detalle, porque todavía nos falta tela que cortar y esto es solo para, voy a quitar la cámara. Ajá, esto es solo para aclarar el tema, ¿no? Para que quede claro de qué estamos hablando. En el caso de Valérie Perrin, bueno, resulta evidente, ¿no? Esta es su carta, con el ascendente Aries, ¿verdad? El ascendente en fuego, y con el sol en la casa 5 es un sol en Virgo, en casa 5 esa casa que dijimos que es de la sexualidad juguetona, y además ese sol es regente de Leo en la cúspide de la 5, es decir, el sol está en la casa 5 y además de eso, es regente de la propia casa 5. Adicionalmente, el sol está en conjunción con Venus, el sol en el grado 10,41, Venus en el grado 13,42, o sea, hay unos 3 grados de separación entre el Sol y Venus, así que efectivamente tenemos una conjunción, y Júpiter, el planeta que tradicionalmente es llamado el benéfico mayor, se encuentra justo en la cúspide de esa casa. Además, bueno, tendríamos a la Lili cosculatriz, que ya la hemos estudiado otras veces y sabemos que tiene una clara connotación con el tema de la sexualidad, un claro vínculo con el tema de la sexualidad. Y bueno, por otra parte, Quirón y el nodo norte. Es decir, hay una concentración lo suficientemente fuerte aquí como para que entendamos el énfasis que existe, el énfasis que hay con relación a la casa 5 en esta carta. Por supuesto que la sexualidad no se limita a la casa, o sea, el tema de la sexualidad no está limitado a una determinada casa astrológica. Cuando hablamos de sexualidad en una carta, tenemos que considerar, por supuesto, a Marte, que nos habla de la iniciativa en el terreno sexual, Venus, que nos habla de la capacidad de seducción, es decir, Marte es lo masculino conquistador y Venus es lo femenino seductor. Y son dos aspectos, por supuesto, fundamentales dentro de lo que es el tema de la sexualidad. También tenemos que darle particular importancia al signo de Escorpio y lo que podamos encontrar en el signo de Escorpio, porque bueno, sabemos que Escorpio también es un signo que tiene una fuerte carga sexual, una connotación sexual que es uno de los elementos presentes dentro del signo. Este, eh, Plutón, como planeta que posee afinidad entre los planetas modernos con el signo de Escorpio, también va a estar vinculado a la sexualidad. Y por otra parte, las Lilith
tanto la natural como la osculatriz, estas dos Lilith lunares, la Lilith natural y la Lilith osculatriz o Lilith verdadera, ellas dos también van a tener una asociación con la sexualidad. En la Lilith natural aparecería más el aspecto, vamos a decir, vinculado al peligro, precisamente. El aspecto más vinculado a la sexualidad como peligro sería Lilith natural, mientras que Lilith osculatriz sería de las dos Lilith la que estaría más asociada a ese aspecto de la sexualidad lúdica, ¿no? Entonces, la Lilith que tiene que ver más con la sexualidad lúdica es la que se encuentra en este caso en la casa 5. También, o sea, para hacer un análisis completo de la sexualidad, también deberíamos tomar en cuenta la luna por el hecho de la importancia que tiene la luna en cuanto a la forma de dar y recibir alimento emocional. Pero digamos que sin entrar en demasiado detalle, ese inventario que acabamos de hacer nos daría claves importantes, ¿no? Marte, Venus, Plutón, entre los planetas, las dos Lilith, entre los puntos notables, la natural y la osculatriz entre los puntos notables, y Escorpio entre los signos. El asteroide Lilith 1181, quizás de él hablemos más adelante, también puede tener una connotación sexual, pero digamos que depende mucho de la ubicación y de los aspectos, ¿no? Para que tenga esa connotación sexual, que en este caso tendría que ver más con la sumisión, la tendencia a la sumisión o lo que sería la aparición de actitudes sumisas frente a la sexualidad, se puede vincular, o la expectativa de sumisión con respecto al otro, muchas veces tiene que ver con la ubicación de este asteroide Lilith 1181. Pero en todo caso lo cierto es que de esos indicadores que podemos vincular con la sexualidad, tenemos a Venus y a Lilith osculatriz en la casa 5. Y además de eso tenemos la dosis importante de energía que representa tener al Sol y a Júpiter también allí. Más todavía un Sol que, como dije antes, está en conjunción con Venus. Entonces, creo que resulta claro, resulta evidente, que de los dos personajes elegidos, Valérie Perrin, es efectivamente a nivel de su carta natal, una persona con su centro de gravedad más hacia la sexualidad de casa 5 que hacia la sexualidad de casa 8. Y efectivamente eso es lo que vemos en su vida, eso es lo que vemos cuando empezamos a estudiar al personaje y a ponerle lupa al personaje. En cambio, cuando observamos la casa 5 de Valérie Perrin, nos encontramos con que, cómo no, están las dos Lilith allí, la natural y la osculatriz. Pero digamos que a pesar de que eso le estaría dando fuerza a la casa 5, lo cierto es que la casa 8 es muchísimo más fuerte. La casa 8 tiene muchísimo más protagonismo que la casa 5. Como dije al comienzo, es muy difícil encontrar ejemplos puros, ¿verdad? Ejemplos en los cuales tengamos eh, 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 una ausencia total de una de las dos formas de sexualidad. Por ejemplo, en el caso de Valérie Perrin, tenemos que, como no, la casa 8 está vacía, pero Escorpio, regente, perdón, signo que está en la cúspide de la casa 8, tiene a su regente antiguo, que es Marte, como primer planeta de la carta. Cuando empezamos a recorrer la carta desde el ascendente, lo primero que encontramos es Marte, que es el regente tradicional de Escorpio, el signo que está en la cúspide de la 8. Y además de eso, se trata de un Marte que está amplificado por esta conjunción con Urano. Y además de eso, tenemos que el regente moderno o el planeta que modernamente tiene afinidad con Escorpio, que es Plutón, está en conjunción con Lilith natural, que es el aspecto de Lilith, que como dije antes,
tiene que ver precisamente con el aspecto peligroso, o sea, es el aspecto plutoniano de Lilith. Digamos que Lilith natural tiene afinidad con Plutón. Entonces, esta conjunción de Plutón y Lilith natural hace que los dos indicadores ganen en fuerza, y le da protagonismo a la casa 8. Es decir, en la carta de Valérie Perrin también podemos encontrar, a pesar de que la casa 8 está vacía, connotaciones de casa 8. Digamos, la casa 8 existe en su carta y se comunica con el resto de la carta de alguna manera, se integra al resto de la carta de alguna manera. Pero, como dije, el centro de gravedad está más hacia la 5 que hacia la 8. En este caso, el centro de gravedad está más hacia la 8 que hacia la 5. Piensen solamente en que las Lilith carecen de cuerpo, o sea, no tienen realidad física, son puntos notables de la órbita de la Luna. Y tienen definitivamente un valor, un aporte desde el punto de vista de significado, pero no están en la misma categoría de los planetas. En este caso tenemos tres planetas, Urano, Plutón y Júpiter. Resulta además que Júpiter en esta carta es el regente del medio cielo. Entonces, la imagen pública de Marlene Moreau va a estar muy vinculada a los temas de casa 8. Y además de eso, ese Júpiter está en conjunción con Plutón, y ya dijimos que Plutón tendría afinidad natural con esa casa. Es decir, esta conjunción Júpiter-Plutón tendría todavía más fuerza por el hecho de estar en la casa 8. Urano vendría a completar la historia, dando ese toque de originalidad, de salirse de lo convencional, que también encontramos en la carta de Valérie Perrin con la conjunción Urano-Marte, ¿no? Pero no es lo mismo una conjunción de Urano y Marte, que definitivamente está más cargada del aspecto, vamos a decir, vital, innovador. O sea, Marte es un planeta que tiene que ver más con la iniciativa, con el poner cosas en marcha, mientras que este contacto del regente del medio cielo con Urano, al ocurrir también tan cerca de Plutón y en la casa 8, tiene mucho más que ver con el Urano como transgresor, como anarquista, el Urano como anarquista del zodiaco, como lo han llamado alguna vez. Este, eh, o quizás matizándolo mejor, ¿no? Para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. La acción de este Urano en la carta de Valérie Perrin es más evidente, más visible, más ligada a su manera de ser, mientras que la acción de este Urano en la carta de Moreau tiene que ver más con ese deseo de sacudir a la gente desde el punto de vista emocional, o sea, poner a las personas en contacto con lo que serían sus tabúes, ese tipo de forzar límites del que estaba hablando antes. Digamos que un Urano en la casa 8 tiende más a combinar la innovación uraniana con la idea de transformación, y surge una visión más clara de lo que está contracorriente, de lo que realmente está contracorriente, en términos de querer lograr poner en marcha un proceso de transformación, ¿no? Sería un poco la idea. Bueno, en fin, lo cierto es que esta triple conjunción Júpiter-Urano-Plutón tiene un impacto fuerte en la carta de Moreau con respecto a su imagen pública. Difícilmente podemos saber aquí cómo puede o qué lugar puede ocupar realmente estos temas de la sexualidad retadora, transformadora,
en la vida sexual de ella. Pero en su imagen pública, en la forma en la que ella construye su imagen como vedette de cara al mundo, evidentemente juega un rol importante. Por supuesto que en su caso, como decía antes, también existe la casa 5 y esas dos Lilic allí, hablan de la capacidad que ella puede tener para conectarse con ese otro registro juguetón, ¿no? De la sexualidad. Por supuesto, existen otros factores dentro de esta carta. Esa conjunción Sol-Saturno en Aries habla de lo que sería el aspecto de disciplina, de esfuerzo, que ella tiene que poner en sus espectáculos, ¿no? Al final estamos hablando de una mujer que se esfuerza, es decir, que representa el tema saturniano a través del baile, el canto, las coreografías, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en algún momento en un reality show llegó a romperse una costilla, ¿no? Y cosas de ese estilo. O sea, y a la edad que tiene, o ya no sé qué edad tiene ahora, pero ya debe estar bastante mayor, a la edad que tiene hoy en día todavía sigue haciendo presentaciones y show en España. Digamos, ella es francesa, pero prácticamente desde hace, qué sé yo, como unos 15 años más o menos, por lo menos, está en España y ha desarrollado su carrera en España. O incluso antes, creo que más, o sea, creo que desde mediados de los 90 está en España. Bueno, en fin, lo cierto es que en este caso también vemos cómo el balance entre casa 5 y casa 8 tiene coherencia con lo que estábamos observando antes, con esa imagen pública que ella construye como vedette, cargada de de esta sexualidad emocionalmente densa, que juega con los tabúes, que busca precisamente movilizar a la gente con la que entra en contacto, ese tipo de cosas. Mientras que en Valerie Perrin tenemos esa sexualidad juguetona. Quise comenzar con este ejemplo en el cual vemos en funcionamiento lo que sería la asociación de la 8 con el tema de la sexualidad peligrosa, esa sexualidad que hemos llamado la sexualidad peligrosa, o el peligro como factor de movilización de la energía sexual, porque resulta que no es una asociación tradicional. La casa 8 no tiene una asociación tradicional con la sexualidad. La casa 5 sí. La casa 5 tiene una asociación tradicional con la sexualidad desde los textos más antiguos de astrología. Se afirma que la casa 5 es casa que tiene que ver con los goces carnales, ¿no? Esa idea del disfrute a través del sexo está vinculado a descripciones clásicas de la casa 5. En cambio, la casa 8 se vincula es a la muerte. La casa 8 es la casa de la muerte, es la casa de la destrucción, es una casa que está caracterizada por una lectura oscura, negativa, se le considera una casa maligna, una casa maléfica. Eso viene, vamos a ver de dónde viene eso. Eso viene de acá. Vamos a ver de qué estoy hablando. Vamos a aclarar de qué estoy hablando acá. Aquí tenemos las casas, numeradas, ¿verdad? De la 1 a la 12. Evidentemente, cada una de ellas tiene una relación con el signo que le corresponde en orden en el zodiaco. La casa 1 con Aries, la casa 2 con Tauro, y así sucesivamente hasta llegar a la casa 12 y Piscis. Eso es algo que parece bastante natural, ¿no? O sea, la asociación entre la casa y el signo.
Sin embargo, en los textos más antiguos, no se utilizan estas asociaciones. Textos que se consideran clásicos, en la actualidad, textos modernos que tienen una connotación ya de libros clásicos, como por ejemplo la astrología racional de Adolfo Weiss. Allí sí se utiliza esa asociación. En el capítulo 4 nos dice, en astrología se atribuye a cada una de las casas un significado determinado. Cada casa está en relación con determinados estados, asuntos y acontecimientos en la vida del nacido. Igualmente se adjudica a cada una de las casas cierta analogía con el signo que le corresponde según la numeración. La casa uno, por ejemplo, posee analogía con Aries, el primero de los signos, la casa 2 con Tauro, el segundo, la casa 3 con Géminis, el tercero, etcétera. Es decir, Adolfo Weiss, que estaba muy versado en lo que sería la tradición astrológica, introduce sin ningún problema esa analogía entre casas y signos. Sin embargo, en los textos más antiguos, en los textos medievales, clásicos, en los textos griegos, en esos textos originarios, no se habla de esa asociación entre las casas y los signos. Uno podría pensar que una de las razones por las que no se habla es porque es muy obvia. Este, Jorge Luis Borges decía que una de las mejores pruebas que existían de que el Corán era un libro árabe era porque en ese libro no se hablaba de camellos. La observación tiene que ver con que resulta tan evidente el camello que no hay por qué mencionarlo. En cambio, un libro externo, un libro no árabe, se fascinaría con el camello porque, bueno, lo ve como algo raro. Digamos que un razonamiento de ese estilo quizás se pueda aplicar a esa ausencia de textos antiguos en los cuales se hable de esa analogía entre las casas y los respectivos signos. Pero en todo caso, lo cierto es que yo sepa, tampoco hay textos antiguos en los cuales se niegue dicha analogía, ¿no? Textos antiguos en los cuales alguno de estos autores le advierta al estudiante de astrología del error que comete al confundir o al pretender establecer algún puente analógico entre lo que son las casas y lo que son los signos. Algo que sería natural, ¿no? Sería natural advertir al estudiante de esa posibilidad de error, teniendo en cuenta que, bueno, que resulta, digamos, como tan natural. Hay 12 signos, hay 12 casas, ¿por qué no puedo establecer una analogía entre los temas de la casa uno y el estilo representado por Aries? O entre los temas de la casa 2 y el estilo representado por Tauro, en fin, ¿no? Digamos que resulta algo natural. Pero los cultores de la astrología tradicional en la actualidad hacen una crítica muy, muy, muy fuerte de esta aproximación moderna en la que se utiliza la analogía entre casas y signos. Y dicen no, cuando nosotros vamos a ver el significado de una casa, lo que tenemos que estudiar es el orden caldeo, que es una distribución de planetas donde se comienza por Saturno, o sea, primero se utilizan nada más los planetas de la tradición, los planetas que van desde el Sol a Saturno, los 7 planetas de la tradición, y se ubican del más lento al más rápido. Entonces van en este orden: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. Y luego vuelven a repetirse: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, y me quedo allí porque se me acabaron los signos, entonces no puedo seguir, ¿no? Entonces, a la casa uno le correspondería Saturno, a la casa 2 Júpiter, y así sucesivamente. Y luego, otro concepto que son los gozos.
los gozos planetarios. Mercurio goza en la 1, la Luna goza en la 3, Venus en la 5, Marte en la 6 y así sucesivamente. Luego, otro punto, que es lo que se llama la expectación al ascendente, o sea, si la casa hace o no hace aspecto con el ascendente. O sea, recuerden que en este caso estaríamos asumiendo que cada casa son 30 grados, ¿no? A ver si, para que se entienda esto, ajá, para que se entienda esto, lo podemos ver aquí. Ajá, de la cúspide de la casa 1 a la cúspide de la casa 2 habría 30 grados y eso correspondería al aspecto que llamamos semisextil. La casa 2 le haría semisextil al ascendente, pero los antiguos no trabajaban con el semisextil, así que esta casa se considera que no aspecta al ascendente. Lo mismo la 12. De la cúspide de la 12 al ascendente tendríamos 30 grados, que es semisextil, pero los antiguos no trabajaban con semisextil, así que esta casa consideramos que tampoco aspecta al ascendente. La propia casa 1 tendría la relación de conjunción con el ascendente, ¿verdad? La cúspide de la 1 es el ascendente, así que la cúspide de la 1 está en conjunción con el ascendente. Entonces, el aspecto de la casa 1 sería la conjunción. La 3 le haría sextil, ¿verdad? El aspecto de 60 grados, 30 más 30, 60. Y lo mismo aquí, 30 más 30, 60. La cúspide de la casa 3 está a 60 grados del ascendente. La cúspide de la casa 11, recuerden que la cúspide comienza aquí, o sea, la casa 11 va desde aquí hasta acá. Entonces, esta es la cúspide de la 11. La cúspide de la 11 aparece a 60 grados del ascendente, es decir, la 11 le hace sextil al ascendente. De la misma manera seguimos, ¿no? La 10 le hace cuadratura, igual que la 4 también le hace cuadratura, la 9 y la 5 le harían trígono, luego aquí llegamos a la 8 y a la 6. En la 8 serían 150 grados, desde la cúspide de la 8 hasta el ascendente tenemos 150 grados. 1, 2, 3, 4, 5, multiplicado por 30, nos da 150. O sea, desde aquí hasta acá hay 150 grados. Y también desde aquí hasta acá, hasta la cúspide de la 6, también tenemos 150 grados. 1, 2, 3, 4, 5, multiplicado por 30, 150. Entonces, tanto la casa 8 como la casa 6 estarían haciéndole un quincuncio al ascendente, pero los antiguos tampoco trabajaban con el quincuncio. Los antiguos trabajaban únicamente con conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición. Entonces, de nuevo, la casa 8 y la 6 no le harían aspecto al ascendente. Y luego tendríamos la casa 7 que le haría oposición al ascendente, ¿no? La cúspide de la 7 está a 180 grados de la cúspide de la 1, o sea, o sea, la cúspide de la 7 o descendente está a 180 grados de la cúspide de la 1 o ascendente. Vale, bien. Entonces, ¿en qué se resume esto? En que las casas 12, 2, 8 y 6 no le hacen aspecto al ascendente y como el ascendente es el punto de inicio, lo que sería el punto de liberación de energía, el punto en el que la energía del nativo se estaría liberando hacia el mundo, lo que representaría la promesa vital que trae el nativo, al estas casas no estar haciendo contacto de ningún tipo con el ascendente, le están negando su luz. O sea, la expresión sería negar la luz. Y por lo tanto serían casas negativas, ¿no? O sea, la 12, la 2, la 6 y la 8 tendrían por allí una connotación negativa. Eso es lo que en este esquema representan estos cuadros en rojo que vemos acá. O sea, el resto de las casas tienen algún aspecto, mientras que estas en particular tienen ese tema de la negación de la luz,
y por lo tanto una connotación negativa. Y por último está el tema de si la casa es angular o no. Si la casa es angular, posee ya de por sí una cierta importancia, una cierta dignidad, ¿no? Entonces, para evaluar una casa, para entender una casa según esta visión tradicional, tenemos que considerar las cuatro cosas. Tenemos que considerar orden caldeo, gozos, aspectos y angularidad. Desde ese punto de vista, la casa 8 es casa de Saturno, el planeta que en la antigüedad que era llamado el Maléfico Mayor, una casa que no le hace aspectos al ascendente, es decir, que le niega la luz al ascendente y que además carece de angularidad. Es decir, una casa muy mala, de la cual lo único que uno puede esperar son situaciones catastróficas. Y allí comienza y termina lo que sería la fuente del significado de la casa 8 según estas lecturas tradicionales y por lo tanto resulta absurdo asociar cualquier vínculo con la sexualidad a esta casa. A esta casa le tenemos que asociar la muerte o cualquier derivación de ese tema que sea coherente. Es decir, por ejemplo, en la casa 8 también encontraríamos el enriquecimiento a través de la muerte, es decir, las herencias, ¿no? El tema de herencias, cosas de ese estilo. En fin, ¿no? Digamos que serían Saturno y su condición de casa en la que no hay goce de ningún planeta, le niega la luz al ascendente y carece de angularidad, lo que me estaría dando las claves para entender. Desde un punto de vista moderno, la casa 8 tiene analogía natural con Escorpio y junto con esa analogía natural con Escorpio también estaríamos encontrando un vínculo con Marte, el regente tradicional de Escorpio, y también con Plutón, el planeta que posee afinidad moderna con el signo de Escorpio. A estas afinidades modernas muchas veces se las llama regencias modernas, pero eso puede traer una confusión porque no es que las regencias modernas deroguen las regencias tradicionales son las regencias, o sea, cuando se habla de regencia, estamos hablando es naturalmente de esas regencias que nos legó la tradición astrológica. Los planetas modernos los ubicamos en una línea paralela y podemos establecer, como no, afinidad con determinados signos, y eso es válido, pero eso no está negando la regencia tradicional. Es decir, que Plutón tenga afinidad con Escorpio no está negando la regencia tradicional de Marte del signo de Escorpio. O lo mismo en el caso de Neptuno, Júpiter y Piscis, ¿no? Neptuno tiene afinidad moderna con Piscis, pero Júpiter sigue siendo el regente tradicional de Piscis. Urano tiene afinidad natural con Acuario, pero Saturno sigue siendo el regente tradicional de Acuario. Vale, bien. Disculpen que me extienda tanto en este punto, pero aquí es donde viene el punto álgido de este debate entre en la visión moderna y la visión tradicional. Si efectivamente la casa 8 tiene o no tiene connotaciones sexuales que vienen por su afinidad con Escorpio, Marte y Plutón. Como expliqué antes, los tres indicadores, Escorpio como signo y Marte y Plutón como planeta, tienen vínculos con el tema de la sexualidad. Entonces, la casa 8 sería naturalmente una casa que entre su espectro de posibilidades incluiría una conexión con la sexualidad. Por supuesto, no es la conexión luminosa, juguetona, gozosa, que encontramos en la casa 5. Desde el punto de vista moderno, la casa 5 la asociaríamos a Leo y al Sol, y de allí esa connotación luminosa de juego, de celebración de la vida, irradiante, que podemos asociar a la sexualidad de casa 5. Desde el punto de vista tradicional, la casa 5 sería casa de sexualidad,
básicamente porque es la casa que por orden caldeo le corresponde a Venus y que además tiene la dignidad de gozo también allí para el planeta Venus. Es decir, Venus goza en la casa 5 y por orden caldeo también se corresponde a esa casa. Además de eso, el aspecto correspondiente sería el trígono, que es el más armónico de todo, y bueno, es cierto que carece de angularidad, pero con todo este trabuco, ¿verdad? Venus, o sea, doblemente Venus, y además el trígono, bueno, se entiende que sea una casa que se pueda asociar al disfrute, al placer, en fin. Claro, cuando buscamos entender la casa 5 únicamente que a través de Venus y del trígono al ascendente, cuesta un poco ubicar lo que sería cosas como, por ejemplo, la competencia deportiva. O sea, en la casa 5 o los planetas en casa 5 muchas veces se pueden manifestar no a través del arte, o sea, la creatividad artística la podríamos asociar a Venus, pero la autoexpresión creativa de las 5 muchas veces se vive de maneras que no tienen nada que ver con lo venusino. Por ejemplo, a través del deporte o incluso fundando una empresa, por ejemplo. Es decir, con actividades que no son naturalmente venusinas. Sin embargo, la idea básica de creatividad, de mostrarle al mundo aquello que yo soy capaz de hacer, sí tendría una conexión natural con las asociaciones, con los significados, tanto del Sol como del Leo. En fin, o sea, evidentemente yo estudié astrología, me formé con estas asociaciones modernas. Luego, con el tiempo, entré en contacto con estas asociaciones tradicionales y por supuesto me planteé el tema de confrontar lo que me dice la tradición con lo que me dicen los autores modernos y tomar una decisión sobre, bueno, a quién le creemos, ¿no? Y uno de los puntos claves para mí fue precisamente esto, de si asociamos o no una connotación sexual a la casa 8. Y como siempre, en estos casos, lo mejor es ir a ejemplos, ¿no? O sea, tomemos por ejemplo el caso de Tracy Lords. Tracy Lords, para quienes no ubican al personaje, es una exactriz porno, pero que tiene una peculiaridad con respecto a su historia, ¿no? Y es que ella comenzó a actuar en películas pornográficas antes de cumplir los 18 años. Eso se llegó a descubrir, o sea, después de que ella cumplió los 18 y cuando estaba viviendo en Europa se descubrió que ella había comenzado a filmar películas cuando tenía todavía 16 o 17 años. Con lo cual, esas películas que ella filmó antes de la mayoría de edad, pasan a ser consideradas ilegales, pasan a ser consideradas pornografía infantil por la ley de los Estados Unidos y entonces se prohíben retroactivamente, ¿verdad? Esas películas de ella. Entonces estamos hablando de una actriz pornográfica que además se inicia dentro de la industria a una edad muy temprana. Posteriormente, ella deja el cine porno y hace unas cuantas apariciones, ¿verdad? Unos cuantos pininos en lo que sería cine más convencional, ¿no? Y desarrolla una carrera donde deja atrás su etapa como estrella del cine porno. Pero lo cierto es que estamos hablando de un personaje que definitivamente tiene una connotación evidentemente sexual en su vida. O sea, la vida de Tracy Lord es una vida en la cual el tema de la sexualidad aparece en primerísimo primer plano. Ella escribió una autobiografía llamada Debajo de todo esto,
Y, y en esa autobiografía, bueno, ella habla, ella relata de su infancia, de los abusos que sufrió en la infancia, de que huyó de la casa siendo joven, precisamente porque era víctima de abuso por parte de, creo que del padre o de un tío, cosas de ese estilo. O sea, una situación de presión sexual sobre ella, incluso siendo una niña, que la obliga a huir de la casa y después va contando todo ese periplo que la lleva por fin al cine porno y después toda la evolución de su vida hasta que deja atrás esa etapa. Y por cierto, que en la descripción que ella hace en esta autobiografía de su iniciación en el mundo del cine pornográfico, ella lo que relata es que ese hacer sexo, ese tener sexo frente a la cámara, se convirtió para ella en una forma de poder. O sea, es decir, que ella lo experimentaba como una compensación de la ausencia de poder que había sentido como niña abusada por esos adultos. Es decir, ella se conecta con la sexualidad pornográfica como una forma de sentirse poderosa, sería una manera de entenderlo. Es decir, nuevamente estamos hablando allí de esa sexualidad que hemos descrito como sexualidad de casa 8, la sexualidad del peligro, ese aspecto que tiene que ver con romper tabúes, que tiene que ver con movilizar al otro, en fin, ¿no? Con ese tipo de sexualidad es con la que se conecta Tracy Lord, según lo que ella misma cuenta en sus memorias. Con esa sexualidad se conectó cuando entra en la industria pornográfica. Bueno, ¿qué ocurre cuando vemos la carta de Tracy Lord? Bueno, cuando vemos la carta de Tracy Lord nos encontramos con que, primero, la casa 5 está vacía. O sea, en la casa 5 no tenemos absolutamente nada. En la cúspide aparece Acuario y Saturno, regente de Acuario, está en Aries, en casa 7. Nada de esto nos estaría hablando de una inclinación particularmente notable hacia el tema de la sexualidad. Venus está en Tauro, una Venus en el signo de su regencia, también en casa 7, pero yo creo que nadie interpretaría esta Venus en Tauro y este Saturno en Aries, en conjunción con el nodo, ambos en casa 7, como señal de una conexión particularmente fuerte, extrema, con el tema de la sexualidad. O sea, esto nos hablaría en todo caso del tema de la pareja, de la forma de abordar el tema de la pareja, u otros tipos de asociaciones, en fin, o sea, nada que ver directamente con lo que sería una connotación de tipo sexual. Pero si vemos la casa 8 la historia cambia, o sea, con el Sol, Mercurio, Marte, Lilith natural y Lilith copulatriz, todas ellas en esa casa. Si nosotros despojamos a la casa 8 de toda connotación sexual, bueno, simplemente estos planetas o toda esta carga que vemos aquí la tendríamos que asociar con el tema de la muerte o con situaciones asociadas a destrucción, catástrofe, en fin, ¿no? Tendríamos que hablar de las connotaciones negativas de la casa 8 que como dije, comienzan con el tema de la muerte, ¿no? Y se van desdoblando a partir de allí. En cambio, si aceptamos la analogía de la casa 8 con el signo de Escorpio, y por allí vamos introduciendo todos estos factores de situaciones emocionalmente densas, intensas, transformadoras, si aceptamos ese vínculo con la sexualidad que de alguna manera me reta emocionalmente, bueno, entonces ahí sí todas las cosas cuadran, ahí sí encontramos una explicación para ese primerísimo primer plano que ocupa la sexualidad que en la vida de Tracy Lord. Si pretendemos explicar el hiperprotagonismo de lo sexual en la vida de Tracy Lord
a partir de esta casa 5 bueno, pues no, o a partir de esta Venus, no, nos encontramos con una barrera. Incluso Marte, ¿verdad? Un Marte en la casa 8. Si la casa 8 está desprovista de connotaciones sexuales, no nos estaría dando mayores claves por allí. En todo caso, nos hablaría de una afición, qué sé yo, por situaciones peligrosas en general, pero sin una connotación hacia específicamente hacia lo sexual. Fíjense que además el medio cielo de Tracy Lord aparece en Cáncer con la luna regente de Cáncer en conjunción con Plutón. Bueno, conjunción amplia, ¿no? La luna está en el 13, Plutón está en el 20, hablamos de 7 grados de distancia, pero 7 grados todavía se pueden considerar conjunción. En todo caso, la luna está en la casa 12, que también muchas veces tiene una connotación con los medios masivos, el cine, radio, televisión, y el planeta más cercano a esa luna es ese Plutón, ¿no? Entonces, digamos que se refuerza por esta vía, pero definitivamente el motor que explica el tipo de vivencia es el que nos da toda esta energía de casa 8, entendiendo la casa 8 como una casa que está vinculada con lo sexual. Otro ícono de lo que sería la sexualidad de casa 8 es evidentemente el Marqués de Sade, ¿no? La sexualidad que plantea Sade en sus escritos, esa sexualidad que dio origen precisamente al término sadomasoquismo, que es precisamente un tipo de sexualidad que busca movilizar y comprometer la dimensión emocional, ¿no? De la experiencia. Bueno, allí tenemos que en la carta de Sade el Sol está en la cúspide de la casa 8 y Júpiter, Quirón, Neptuno y el nodo norte se encuentran todos dentro de esa casa 8. El Sol aparece en el grado 12 y la cúspide de la casa está en el grado 15, así que está a 3 grados, el Sol está a 3 grados de la cúspide, con lo cual se considera un Sol en casa 8, o sea, el Sol en conjunción con una cúspide expresa su energía hacia esa casa en cuya cúspide se encuentra. Además, que sería muy probable o es muy probable que haya un pequeño error en la hora de nacimiento del Marqués de Sade y a través de un proceso de rectificación terminemos encontrando que este sol se encuentra en la casa 8. Aparte de eso, tenemos a las Lilith natural y osculatriz en conjunción en el medio cielo y además también con la 1181. ¿Se acuerdan que les dije que podía tener que ver con el aspecto de sumisión? Precisamente esa polaridad entre poder y sumisión que hay en la obra de Sade y que tiene que ver con la dinámica sadomasoquista, tendría mucho que ver con ese contacto de las Lilith con la Lilith 1100, con el asteroide 1181, con el asteroide Lilith 1181. O sea, aquí tenemos por una parte el tema del poder y por la otra el tema de la sumisión mezclados en el medio cielo y bueno, y eso es lo que en buena medida va tomando forma a partir de su obra. Por supuesto que también tenemos que tomar en cuenta que Júpiter en la casa 8 aparece en conjunción con Quirón, planeta asociado al tema del dolor, ¿no? Entonces, allí también el tema de vincular el placer sexual con el dolor, en fin, todo eso. En este caso, a diferencia del caso de Tracy Lord, podríamos, o sea, una persona que se empeñe en ver la sexualidad solo en la casa 5 y despojar la casa 8 de toda connotación sexual, podría ver la sexualidad del Marqués de Sade, en que Júpiter es regente de la casa 5, ¿no? Y al ser Júpiter el regente de la casa 5, esta sexualidad de la casa 5 se vincula a la muerte por estar en casa 8 y al dolor, a las heridas, por estar al lado de Quirón. Pero el argumento a mí me parece flojo porque eso estaría hablando, como no, de algo que sería
una interpretación válida de esa casa, pero que no explicaría el protagonismo. O sea, sería un tema secundario. O sea, si la sexualidad que emana es de la casa 5, entonces no es lo que tendría que aparecer en primer plano. Lo que tendría que aparecer en primer plano serían estos temas ligados a la casa 8, es decir, al tema de la muerte y tema asociado, pues, ¿no? Toda esa carga catastrófica que vinculamos a la 8. Pero definitivamente cuando pensamos en el Marqués de Sade estamos pensando en una persona que pasa la historia por su vinculación con el tema de la sexualidad. Por supuesto, el Plutón, tan cerca del ascendente, que por cierto, fíjense que es interesante, ¿no? Si uno hace una pequeña corrección de la hora para que el Sol entre en 8, el Plutón se acerca más al ascendente. Yo creo que sí, que definitivamente este Sol estaba en 8 y este Plutón estaba más cerca del ascendente. Pero en todo caso, Plutón es el planeta más cercano al ascendente y eso, por supuesto, refuerza la historia, más todavía al estar en trígono con Neptuno, que aparece en esa misma casa 8. En fin, como siempre, podemos encontrar el tema, que el tema aparece por varias vías, pero lo que quiero enfatizar es que todas esas vías tienen como punto central connotaciones asociadas con la casa 8, pues, o sea, cuando interpretamos esta carta. Otro ícono, quizás menos conocido, este, que el, que el Marqués de Sade sería Baudelaire. Charles Baudelaire es otro personaje, él es un poeta simbolista francés que escribió un libro llamado Las Flores del Mal, que de nuevo también es una oda a esa sexualidad perturbadora, emocionalmente intensa y por lo tanto perturbadora. No es la sexualidad gozosa de la casa 5, sino esa sexualidad densa, que se experimenta como experiencia límite, ¿verdad? Como experiencia extrema, ¿no? Y bueno, allí también tenemos el Sol en la 8, Venus, Júpiter y Saturno acompañando también allí. Nuevamente tenemos al regente de la 5 en la 8, en este caso el regente de la 5 es Saturno, regente de Capricornio, y lo encontramos también allí en la 8. Por supuesto, otros factores se van a sumar, como sería que Marte aparezca en conjunción con Plutón, siendo Marte además el regente de la propia casa 8, ¿no? El regente de Aries en la cúspide de la 8. Y efectivamente, ¿no? Baudelaire, considerado poeta maldito, ¿verdad? Alrededor de Baudelaire es que se acuña ese término en literatura que es el de poeta maldito. Es una representación de esa exploración de los límites, de lo prohibido, bueno, que es lo que caracteriza esa aproximación de casa 8 al mundo de lo sexual. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que explicar la carta de Baudelaire, la carta del Marqués de Sade, la carta de Tracy Lord, despojando a la casa 8 de toda connotación sexual, es algo que resulta un contrasentido. Es decir, hay que forzar la barra interpretativa para entender la hipersexualidad de estos tres personajes a partir de unas casas 5 tan débiles comparativamente con esas casas 8. Por supuesto, sé que quienes estén convencidos de que la casa 8 carece de toda connotación sexual, bueno, encontrarán argumentos, encontrarán alguna manera de explicar estas tres cartas, negando esa asociación de la 8 con la sexualidad. Pero desde mi punto de vista y a partir de la experiencia que me da, no solamente estos casos, sino una enorme cantidad de casos que he podido estudiar a través de la consulta,
es que bueno, que sí, que la casa 8 tiene una asociación con la sexualidad y que esa asociación es la que hemos estado describiendo como la sexualidad peligrosa, esa, esa sexualidad, perdón, esa sexualidad que vinculamos a la casa 8, lo cual no niega la sexualidad de casa 5. Es decir, yo creo que igual que es un error, los cultores que los cultores de la astrología tradicional le nieguen toda connotación sexual a la casa 8, también creo que es un error que quienes se han formado en estas analogías de los signos y las casas, y vean la sexualidad como un tema exclusivamente de casa 8, porque tiene ese vínculo natural con Escorpio, y no vean la sexualidad de casa 5 porque piensen que Leo no es un signo que se asocie de forma natural o principal con el tema de la sexualidad. No, la sexualidad de casa 5 es totalmente real y es tal cual como hemos venido contrastando. La sexualidad de casa 5 es esa sexualidad lúdica, juguetona, gozosa, de disfrute, deportiva, podríamos decir, radiante, mientras que la sexualidad de la casa 8 es esa sexualidad emocionalmente densa, ¿no? Ese sería el punto. Con lo cual, regresando al esquema que estábamos viendo, con lo cual, de la misma forma que con relación a la casa 8, tenemos que decir, bueno, los antiguos me dicen que aquí solamente tengo que tomar en cuenta la asociación de la casa 8 con Saturno, el maléfico mayor, la negación de la luz de la casa, la ausencia de gozo en la casa y la carencia de angularidad, y que a partir de allí, bueno, simplemente tengo que verla como una casa catastrófica, una casa maléfica, una casa negativa, una casa de la cual lo único que puedo esperar son muertes, pérdidas, en fin, cosas de ese estilo. Este, eh, Cuando los antiguos me dicen eso, yo tengo que decir, no, esta es una casa que da cabida a todas aquellas experiencias que tienen afinidad natural con el signo de Escorpio. Digamos que la idea es esta. Cada casa está asociada al signo que ocupa la misma posición relativa dentro del zodiaco y puede definirse como el conjunto de todas aquellas áreas de la experiencia que poseen afinidad con dicho signo, ya sea porque se benefician del estilo del signo o porque adquieren realidad a partir de sí mismo, o sea, a partir del mismo. Es decir, si yo me pregunto cuáles son las áreas de la vida que se benefician o adquieren realidad a partir del estilo escorpiano, bueno, pues tengo que introducir la sexualidad o por lo menos ese aspecto de la sexualidad que estamos hablando o que mencionábamos como sexualidad emocionalmente cargada, emocionalmente densa. Entonces, a través de la afinidad con Escorpio, Marte y Plutón, yo complemento el significado de la 8, pero no niego lo que me dicen sobre Saturno, en la falta de gozo, la ausencia de luz y la poca angularidad. Es decir, no se trata de elegir entre lo que nos dice el enfoque moderno y lo que nos dice el enfoque tradicional, sino sentirnos en la libertad de utilizar ambos conjuntos de datos. Y en el caso de la casa 5 eso es especialmente importante, porque como no, la casa 5 tiene esa asociación con Leo y con el Sol, pero yo también creo en esto, creo en el vínculo con Venus como orden caldeo, y en el gozo de Venus en esa casa. Y esto explica también que entre las formas de irradiación de energía, entre las formas de autoexpresión creativa que aparecen en la casa 5, una de las que se privilegien sean las que están vinculadas al placer.
y en este caso a ese placer descomplicado que surge al vincular el arquetipo de Venus, del disfrute que asociamos a lo venusino, con esa visión radiante que podemos vincular al Sol y a Leo. Es decir, lo que creo es que no se trata de negar la información que trae la tradición, la información sobre lo que serían las asociaciones que utilizaban los astrólogos de la antigüedad, pero definitivamente tampoco podemos negar lo que hemos establecido como interpretación moderna de la astrología, básicamente porque esta interpretación no surge del aire, ¿no? No, o sea, un error que comete, creo yo, a mi juicio, quienes critican a la visión tradicional diciendo que carece de rigor, perdón, la visión moderna, diciendo que carece de rigor, que es una simplificación. Creo que un error que cometen es precisamente el no caer en cuenta que esto se sostiene a través de ejemplos, que no se trata de algo que simplemente se establece por capricho, sino que efectivamente funciona. O sea que al momento de interpretar una carta con una fuerte carga de casa 8, nos podemos encontrar con ecos que nos remiten a los significados de Escorpio, Marte y Plutón. No solamente con lo que sería esas connotaciones de Saturno como planeta maléfico, o esa ausencia de gozo, o esa carencia de luz, o esa falta de angularidad. Es decir, todo esto permite entender por qué en la antigüedad se entendía la casa 8 como casa maléfica asociada a la muerte, pero desde un punto de vista moderno tenemos que entender que efectivamente las asociaciones escorpianas también funcionan. En fin, en resumen de esta historia, y lo voy a dejar hasta acá porque creo que el material se nos está haciendo largo. Efectivamente, acabo de revisar y ya llevamos más de 1 hora, 10 minutos de grabación, entonces bueno, lo voy a dejar hasta acá, pero creo que el objetivo básico se cumplió. El objetivo básico era presentar dos aspectos diferenciados de la sexualidad. Creo que lo hicimos, y además vincularlos con esas dos casas, la 5 y la 8. Entender, por supuesto, que no es solamente la casa, que tenemos que tomar en cuenta otros planetas, que tenemos que tomar también el regente de las correspondientes casas. Es decir, no, como todo en astrología, no se trata de reducir las cosas a un solo indicador, a un pequeño conjunto de indicadores, sino siempre leer la totalidad del esquema en función de lo que estamos estudiando. Pero con todas esas salvedades, definitivamente rescatar la idea básica de que la casa 8 tiene una connotación sexual igual que la casa 5. O sea que tanto la casa 5 como la casa 8, entre sus espacios de interpretación, entre lo que sería los correspondientes universos simbólicos que encierran, incluyen ambas el tema de lo sexual, solo que lo incluyen de manera diferente. No es lo mismo sexualidad luminosa, juguetona, de casa 5, que sexualidad oculta, densa, emocionalmente inquietante, de casa 8. O sea, de eso es de lo que se trata. De entender que existen esos dos aspectos, y a partir de allí conciliar dos cuerpos de conocimiento astrológico, el cuerpo tradicional y la interpretación moderna. La tradición me dice que la casa 5 tiene connotación sexual, y tiene razón la tradición,
Y la interpretación moderna me dice que la casa 8 tiene connotación sexual y también hay razón y también hay verdad en esa aproximación moderna y que no tenemos por qué elegir entre una casa y la otra para adjudicar el tema de la sexualidad, sino al momento de interpretar, calibrar ambos aportes y diferenciar ambos aportes. Dicho de otra forma, es un error creer que hay que elegir entre la casa 5 o la casa 8 para atribuir el tema de la sexualidad. O sea, es un falso debate cuando dos personas están discutiendo sobre cuál es la casa de la sexualidad, la 5 o la 8. No, ambas lo son, pero cada una de ellas lo es de manera diferente. Voy a extenderme un poquitico más, disculpen, me voy a extender un poquitico más simplemente para redondear esta última idea. ¿Por qué razón en la antigüedad la casa 8 no tuvo estas connotaciones sexuales? ¿Por qué razón no se le atribuyeron? Yo creo que no se puede negar que a partir de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se opera una transformación dentro de la psique colectiva de la humanidad con relación al tema de lo sexual, y esa transformación tiene que ver, entre otras cosas, con los aportes del psicoanálisis. La manera de entender la sexualidad antes y después de Freud, definitivamente es diferente. O sea, independientemente de si creemos o no creemos en todo el edificio de los freudianos. O sea, lo cierto es que la sexualidad pasa a colocarse sobre el tapete a partir de estos aportes freudianos, donde, bueno, Freud es un poco como el Adalid, pero es todo un movimiento de la época que precisamente buscaba arrojar luz sobre algo que se encontraba de alguna manera reprimido, oculto. Y allí, por ejemplo, podemos entender que un cuento como Caperucita Roja, pongamos por caso, un cuento como Caperucita Roja, que desde el punto de vista moderno tiene evidentes connotaciones sexuales. O sea, cuando en el cuento original de la Caperucita Roja, el lobo la engaña para que vaya quemando su ropa, para que vaya desnudándose y lanzando su ropa al fuego, y en cada ocasión se repite lo mismo, ¿no? Caperucita se quita parte de su ropa y le dice, qué sé yo, ¿dónde pongo mi blusa? Y el lobo disfrazado de abuelita desde la cama le dice, lánzala al fuego porque ya no la vas a necesitar y así sucesivamente. O sea, lánzala al fuego porque no la necesitarás más. Hasta que Caperucita, desnuda, se mete en la cama junto con el lobo disfrazado de abuela. Comienza todo el diálogo aquel de qué ojos tan grandes tienes y todo lo demás, y al final el lobo se come a Caperucita. Esa es la versión original, en la que no ya hay ningún leñador que a última hora llegue y mate al lobo y salve a Caperucita y saque a la abuela del estómago del lobo y todo aquello. Esa es una elaboración posterior, pero en la historia original las cosas se dan de la manera que les estoy contando. Y resulta evidente, desde el punto de vista contemporáneo, esa connotación sexual del cuento, pero es una connotación de casa 8. O sea, es un cuento que está cargado de sexualidad, pero de una sexualidad de casa 8, no una sexualidad de casa 5. La sexualidad de casa 5 habría sido evidente, mientras que la sexualidad de casa 8 se esconde a través de todos estos símbolos y de todas estas imágenes perturbadoras bueno, que están dirigidas hacia la psique del niño, ¿no? O sea, el cuento como cuento para niños es un cuento que está movilizando esas energías, que está resonando en una dimensión inconsciente, arquetipal, y que está cargado de esa sexualidad, pero digamos, en una época anterior a Freud, en el siglo XVII, o sea, el cuento, por lo menos
la primera redacción que se conoce es del siglo XVII, pero es un cuento que tiene una larga tradición por detrás. Es un cuento que de esos populares medievales europeos, así que no sabemos exactamente en qué época surge, pero lo cierto es que surge en una época en la que podía circular como una historia que tenía, o sea, que cumplía una función dentro de la psique colectiva, pero donde de forma evidente no se asociaba con lo sexual, donde no había una lectura sexual evidente, o sea, y por lo tanto podía pasar como cuento para niños o como cuento de hadas, y ser transmitido de una generación a otra, dejando ese aspecto sexual en un espacio prácticamente que invisible, ¿no? A eso me refiero. Me refiero a que no es que esta sexualidad de Casa 8 sea un invento moderno, sino que en la antigüedad de alguna manera pasaba desapercibida, y por eso el énfasis en las lecturas, digamos, como más evidentes de la Casa 8, asociadas a toda esta cosa catastrófica, la muerte, en fin, ¿no? Y dejar de lado todos estos otros aspectos, que también son vitales, o sea, que forman parte, o sea, que pueden ser perturbadores, pero forman parte de los procesos que le dan forma a la experiencia humana. En fin, ya. O sea, ahora sí lo dejo hasta acá, disculpen. Si me extiendo tanto, es porque es un tema controversial. En más de una ocasión me he encontrado con astrólogos que defienden la posición tradicional y que le niegan toda connotación sexual a la casa 8. Y bueno, digamos que es un tema que sé que se presta a debate, ¿no? Y simplemente quería compartir mi visión sobre ese tema, una visión que utilizo al momento de interpretar y que he encontrado corroborada a través de una enorme cantidad de casos, tanto de personajes históricos como de casos surgidos en la consulta. Bien, entonces, como les dije, lo dejo hasta acá. Disculpen, por favor, que me haya, que me haya extendido tanto, y será entonces hasta el próximo apunte que espero sea menos denso desde el punto de vista teórico. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.